Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida. Con un cordialísimo saludo, invoquemos el nombre del Señor. Pidamos su Espíritu para que la proclamación de esta palabra, la palabra de este domingo, empape nuestra vida, nos permita de alguna manera iluminar el hoy de nuestra existencia y nos dé sabiduría para vivir con más plenitud, para vivir con más sentido. Proclamamos la palabra del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, versículos 15 y siguientes. En aquel tiempo los fariseos se fueron y celebraron consejos sobre la forma de cómo sorprender a Jesús con alguna palabra. Y le envían a sus discípulos otros fariseos junto con los herodianos a decirle: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa de nadie, porque no miras la condición de las personas. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César, sí o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de esta pregunta, les dice: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me ponéis una trampa? Mostradme la moneda del tributo que tenéis ahí. Ellos le presentaron la moneda de 1 denario y les dice Jesús: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Dícenle ellos: del César. Entonces le responde Jesús: pues denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Al oír esta respuesta, quedaron maravillados y dejándole se marcharon. Palabra del Señor. ¿Quién de nosotros no ha escuchado este Evangelio y nos preguntamos qué significa él para nuestra vida? San Agustín, hace 1600 años, el gran padre de la Iglesia, en su obra inmensa de Civitate Dei, la ciudad de Dios, hace una afirmación que nos pone a nosotros a pensar. Dice que se construyen dos ciudades sobre dos amores: el amor a Dios hasta el desprecio de sí mismo y en la ciudad celestial, pero también está el amor a sí mismo y a las cosas del mundo hasta el desprecio de Dios y en la ciudad terrenal o terrestre. De alguna forma, la vida de todos los seres humanos es una batalla entre dos amores: el amor a Dios o el amor a nosotros mismos. Y eso genera dos cosmovisiones, dos miradas, dos tipos de ciudad, dirá San Agustín. La ciudad terrena, mirar solamente a nosotros, a las criaturas, a la creación, o la ciudad celeste, la ciudad de Dios, donde Él ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Que esta sencilla afirmación nos muestre un poco lo que es la esencia del Evangelio de hoy, donde ciertamente hay una pregunta capciosa, tramposa, maliciosa, envenenada. ¿En qué consiste? Contextualicemos todo este Evangelio y descubramos nosotros de alguna manera cuál es como la ubicación cultural y la ubicación de alguna manera de toda la realidad que circundaba a Jesús, a los fariseos y a los herodianos. La Judea, que los romanos llamaban Palestina, era una colonia en el oriente del Imperio Romano. Como colonia tenían que pagar un tributo al emperador, al César, del cual era su representante Herodes. Pues habían unas personas partidarias de Herodes y de que se pagara ese tributo, herodianos,
seguramente judíos que habían vendido su conciencia y que con tal de quedar bien con el Imperio Romano aceptaban, por lo menos de dientes hacia afuera, que se pagara un tributo, un impuesto al César para sostener a todos los soldados que controlaban el territorio judío. Pero había otro grupo de nacionalistas, fundamentalmente fariseos, también celotes, que no comprendían que se pagara un tributo al César y que por el contrario miraban con malos ojos a los publicanos cobradores de impuestos y en general miraban con malos ojos a aquellos que pagaran tributo al emperador. Por eso la pregunta que le hacen a Jesús frente a los dos grupos que están concentrados frente a él, herodianos, seguidores de Herodes, y fariseos que defendían el nacionalismo judío, es una pregunta capciosa. Cualquier respuesta que dé Jesús va a quedar mal con alguno de los dos grupos. Si Jesús dice no hay que dar tributo al César, quedará bien con los fariseos que no con los herodianos, y puede ser juzgado de subversivo y de no pagar el impuesto debido al César, al Imperio Romano. Pero si en sentido contrario Jesús dice, páguenle el tributo al César, seguramente los fariseos, los nacionalistas y aún los celotas podrán decir, pero ¿cómo pide que paguemos un impuesto a una potencia, a un imperio invasor y opresor como lo era el Imperio Romano hace 2000 años? Pero llama la atención en este diálogo que son detractores los fariseos, adversarios, enemigos, que hablen de Jesús con expresiones bien especiales. Primero, lo llaman maestro. Y en verdad Jesús es el maestro de maestros. No era un rabino más en su tiempo, era un rabino especialísimo, reconocido por la autoridad con la que habla, con la que exhorta, con la que se expresa, con la que se dirige a su pueblo. De hecho, la gente común cuando lo oía decía, ¿qué tiene este rabino? ¿Qué tiene este maestro? Que no habla como los demás, él habla con autoridad. Luego en una segunda expresión le dicen, con una lisonja, una falsa lisonja o adulación, le dicen los fariseos, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. Así lo digan con ironía, los enemigos de Jesús fariseos están hablando con la realidad. Jesús es sincero y habla según la verdad de Dios. Puede ser una adulación para coger en la trampa a Jesús, como cuando un farmacéutico o un inyectólogo primero te soba con algodón y luego te mete el chuzón, la aguja. Parecía que es lo que iban a hacer estos fariseos con Jesús. Primero lo halagan, lo adulan, la lisonja por delante para luego el comentario irónico y la palabra, la pregunta maliciosa. Finalmente dirán ellos, sabemos, Maestro Jesús, que hablas con la verdad y conforme al parecer de Dios, que no te importa lo que digan los demás y no te fijas en apariencias. También es verdad. Jesús vence respetos humanos. Jesús no se fija en la apariencia de las personas, sino que mira su corazón. Lo que han dicho los fariseos de manera lisonjera, de manera mentirosa y maliciosa, para luego poner una pregunta capciosa, tramposa, es verdad. Jesús es maestro, Jesús habla con la verdad, Jesús vence respetos humanos y mira el corazón de cada persona. Y viene aquí la respuesta de Jesús frente a la pregunta que ellos le hacen, desnudando precisamente la malicia de su corazón. De una vez, y siendo coherente con que vence falsos respetos humanos, les dice a los fariseos, hipócritas. Hipócritas, ¿por qué me tientan? ¿Por qué me prueban? ¿Por qué me ponen esa pregunta maliciosa? En ustedes no hay sinceridad, en ustedes no hay interés en saber si realmente se debe de pagar impuesto o no al César, al Imperio Romano. Ustedes simplemente me quieren coger, claro, porque están aquí presentes de los dos bandos. Su ignorancia supina, su malicia máxima, no hay un interés verdadero en saber
qué es lo que ha acontecido. Y luego les dice Jesús en una respuesta genial: presénteme la moneda del tributo, présteme una moneda de la que circula aquí en nuestro tiempo. Estaba la dracma, que era griega, pero estaba el denario, mandado a acuñar por el Imperio Romano entre la comunidad de los judíos. Mira la cara y la inscripción de la moneda más conocida en la época, el denario, y dice: ¿de quién es esta cara, esta inscripción? Y dicen: pues del César, del emperador romano. Y Jesús ya sabía que él no se podía dejar caer en la trampa de tomar partido por un lado o por el otro, y simplemente afirma de manera genial y sabia: den al César lo que corresponde al César, los tributos de este mundo, pero den a Dios lo que solo corresponde a Él, el tributo verdadero a Dios. Algunos padres de la Iglesia afirman: el denario es imagen del César y el hombre es imagen de Dios. Se le paga al César tributándole dinero, el Dios de esta tierra, pero se le trata o se le tributa a Dios pagándole con dignidad y respeto por el hombre, la imagen verdadera de Dios. De hecho, sabemos por el Génesis que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos los denarios de Dios, la imagen de Dios. Las monedas del mundo, en oro, en plata, en cobre, en el material que sea, den ese tributo a los hombres, que es lo que ellos piden, pero demos el verdadero tributo a Dios. En Jesús, en su respuesta, hay sabiduría, hay sinceridad frente a la malicia supina y a la ignorancia creciente de los detractores que a él le preguntaban. En un segundo momento, y más importante de esta reflexión, nos hacemos esta pregunta: ¿cuál es el tributo que no hace 2000 años, sino hoy, en el siglo XXI, debemos a Dios? ¿Cuál es el tributo que tenemos que pagar a Dios? Y nos vamos a centrar en este Evangelio señalando algunas expresiones del tributo propio a Dios. Alguien podría decir el diezmo. Podríamos tributarle a Dios con el diezmo. De hecho, los judíos lo hacían, pero hay un tributo, permítame la expresión, en espíritu y en verdad, más grande que nosotros podemos ofrendar a Dios, que nosotros podemos tributar a Dios. Aquí la cuestión más importante no es qué se debe tributar al César, es cuestión de hombres. Lo más importante es qué debemos de tributar a Dios, dar a Dios lo que es de Dios. Coloquemos una expresión del tributo que debemos los seres humanos a Dios: adoración. Adorar a Dios. Padre, ¿por qué lo dice? Porque los hombres de nuestro tiempo adoramos el dinero. Nos arrodillamos ante el dinero. Nos rendimos ante el dinero. Nos plegamos ante el dinero. Vendemos nuestros principios por el dinero. Traicionamos lealtades por el dinero. El Dios de esta tierra que se adora es el dinero. Y solo se debe adorar a Dios del cielo. Lo ha dicho el Sínodo de la Familia, precisamente, que hoy termina en su primera parte, volverá a la segunda parte dentro de un año. Lo ha dicho: el dinero en una familia debe de servir, no gobernar. El dinero dentro de un matrimonio, dentro de una familia, debe servir, no gobernar. El dinero es para servir, no para gobernar la vida del ser humano. La Iglesia hoy entiende que adoramos el dinero. Es el Dios del mundo. Hay violencia en el mundo por ambiciones, codicias desmedidas de tener y adorar el Dios de esta tierra, el dinero. Darle importancia, sí. Darle el primer lugar, no. ¿Es necesario el dinero? Sí. Adorarlo, no. Solo se adora a Dios del cielo, que nos da todo, desde que nacemos hasta que morimos. La verdadera adoración, el verdadero tributo, dar a Dios lo que es de Dios, es adorarlo a Él. Ninguna realidad creada, cosas materiales,
ni tampoco criaturas, adorar personas. Te equivocas, sufres sin necesidad cuando a esa mujer o a ese hombre, ay, tú eres mi adoración. No, tu adoración es Dios, no un ser humano. Ahí es donde empiezas a equivocarte y el camino del sufrimiento. Un segundo tributo que debemos nosotros a Dios es obediencia. Padre, ¿por qué crece tanto el Islam en el mundo con aciertos y con desaciertos? Porque tienen clara esta palabra, sumisión, obediencia a Dios. Padre, ¿por qué no crece tanto el cristianismo en Occidente? Porque por la mentalidad occidental tenemos como una idea de que nosotros obedecer a Dios es hacer una concesión a nuestra libertad, a nuestra autonomía, es hacer una concesión a nuestra independencia personal. Toda la mentalidad moderna, de alguna manera, tiene una idea mal entendida de la libertad. Aprendan esto, queridos amigos. En clave de mundo, la libertad es frente a otros. Yo soy libre frente a usted. Usted no me manda. Usted no me da órdenes. Usted no me dice a qué horas tengo que llegar a la casa por más que estemos casados. Usted no me va a decir qué decisión tomar. Yo soy libre en clave de mundo, en clave secular, frente a los otros. Y atención, en clave cristiana, en clave evangélica, en clave de fe, la libertad que proclama Jesús no es frente a los otros. En clave de fe, en clave evangélica, Jesús proclama la libertad, no frente a los otros, atención, sino frente a nosotros. Uno es su mayor carcelero. Uno es el que se roba la libertad. Es ese desorden moral que llamamos pecado, la mayor cárcel en la vida personal. Cuando hablamos de obediencia a Dios, se entiende algo. El gran camino de la libertad personal es la obediencia a Dios. Y el gran camino de la esclavitud personal es la obediencia a los hombres. Por más que nos digan, yo obedezco a mi jefe y él me promueve. Yo obedezco a este político y él me saca adelante. Él me va mostrando sacar perfil en mi vida. No es verdad. Pedro en Hechos de los Apóstoles 5:29 entendió plenamente esto y le dice a las autoridades de Jerusalén, me han prohibido enseñar el nombre de Jesús, me han encarcelado, me han azotado, me han amenazado. He salido de la cárcel por el ángel que me ha liberado. Me vuelven a amenazar de azotes y de cárcel. Me vuelven a decir que no puedo enseñar a Jesús. No saben que lo llevo dentro de mi corazón. Quieren que les diga algo. Miren, lo respeto a ustedes como autoridades de Jerusalén, pero tengo esto claro. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ustedes me hablan, ustedes me dicen, ustedes ponen normas de hombres. La ley de Dios, la norma de Dios es inmutable, es universal, es eterna, es siempre válida, es sabia para el ser humano. Einstein, el gran físico de la primera mitad del siglo XX, sus principios y su ley de la relatividad pareció un absoluto en física, hoy es debatido. Las leyes de los jueces o las sentencias de los jueces, las leyes de los congresistas y parlamentarios, hoy son, mañana la cambian. Hoy proponen reelección política, mañana la quieren cambiar. Son las leyes de los hombres y nos dicen que son absolutos. No son absolutos, son relativos. La obediencia a Dios en primer lugar, camino seguro de libertad. Un segundo tributo a Dios, dar a Dios lo que es de Dios, obedecerlo, obedecerlo. Un tercer tributo a Dios, y va a sonar extraño, queridos amigos, el temor de Dios. Ay, Padre Carlos, no me asuste, ¿cómo que temor de Dios? Ay, Padre, esa palabra estaba en los curas viejos de hace 40 años, el temor de Dios. Mírame, mírame un momento, mírame a través de la cámara, mírame. ¿Sabes qué? El mundo hoy está como está porque le falta temor de Dios.
Pero sí hay mucho temor de los hombres, falsos respetos humanos. Este sínodo de la familia que hoy termina habla de una expresión que me llama la atención: la dictadura del pensamiento único. La dictadura del pensamiento único. ¿Y sabes qué? Quieren uniformarnos y que todos pensemos de la misma manera sobre la familia, a veces sobre la vida, a veces sobre la religión. Eso es un fenómeno cultural posmoderno, la dictadura del pensamiento único. Tenemos tantos falsos respetos humanos, tantos falsos temores humanos. Nos escandaliza hablar del temor de Dios, que figura como un don del Espíritu Santo, pero no nos escandaliza manejar temores frente a los hombres. Hay tanto temor: ¿qué dirán? ¿Qué pensarán? ¿Qué opinarán? Salirme de la masa a pensar distinto. Ay, en el Facebook me han dicho, me han criticado. Ay, no hables nada, porque la gente, tu juez supremo, te está juzgando. Tienes mucho temor de los hombres y te falta temor de Dios. Y a propósito, ¿qué es el temor de Dios?, me preguntarán ustedes. No es miedo, es respeto a la voluntad de Dios. Es tener ese criterio, esa parresía de la que hablaba también el Papa en este sínodo de la familia, la libertad interior para hablar, sabiendo que nuestra fuerza es Dios y nuestro respeto es por Dios, más que esos falsos respetos humanos. Me van a juzgar, me van a criticar, en la empresa van a decir que soy católico, que voy a misa, tengo que hacer eso con bajo perfil, yo defiendo la vida, la familia, soy no el bien visto, me va a atacar un periodista, un medio de comunicación, el mismo periodista quiere hablar a favor de la familia, pero dice, los grandes medios de comunicación del mundo y de las ciudades importantes hablan atacando la familia, entonces hay que tener ese pensamiento único y seguirlo. Estamos llenos de falsos respetos o temores humanos. La verdadera adoración a Dios es temor de Dios. ¿Saben qué dice el libro de la sabiduría? Lo leí hace algunos meses y me dejó pensando. Dice, el temor de Dios es el fundamento de toda auténtica sabiduría humana. El temor de Dios, el respeto a Dios, a su majestad, a la verdad universal que hay en sus mandamientos, es el fundamento, el principio de toda auténtica sabiduría humana. Qué lindo es esto. Hablemos de un cuarto tributo a Dios: la confianza absoluta en Él. Que yo confío en mi jefe político, puede que sí, y si no queden las otras elecciones como ganador, ¿qué haces? Que yo confío en mi empresa, puede que sí, y si tu empresa el año entrante se quiebra económicamente, ¿qué haces? Que yo confío en mi cónyuge, puede que sí, pero si tu cónyuge te pone cachos y es una persona adúltera, ¿qué haces? Es infiel. Mira, la confianza absoluta, ni en tu jefe en la empresa, ni en esa empresa, ni en el político, ni en tu cónyuge. La confianza absoluta solo en Dios. Una confianza en segundo momento en tu jefe, en un segundo momento en el político, en un segundo momento en tu esposa, en tu esposo. Por la confianza absoluta, el que no decepciona, el que no defrauda, el que está siempre ahí, es Dios. Ese es un tributo inmenso, un tributo hermoso, bello, bellísimo, bellísimo. Un tributo a Dios, mi confianza en Dios, que yo pongo la confianza en el médico que va a sacar adelante a mi esposa, que sí va a poder tener ese bebé. No, tu confianza en Dios. El médico, con todo el respeto por el médico, es un instrumento. La confianza toda en el sacerdote, con todo el respeto por el sacerdote, es un instrumento. Tu confianza segunda en un ser humano, pero tu confianza primera, total, solo en Dios. Eso en la Biblia se llama fe. Mira cómo el Evangelio de hoy nos enseña. Tributemos al César, al mundo, lo que hay que tributarle. Paga tu impuesto, paga tu denario. La obediencia a los seres humanos. Pero atención, el gran tributo a Dios, adorarlo solo a Él, obedecerlo supremamente solo a Él, temerlo, respetarlo solo a Él, confiar plenamente solo en Él. Una quinta forma de tributo a Dios, el agradecimiento, la gratitud.
Me quedo con esta expresión que citaba Madre Teresa de Calcuta del apóstol San Pablo. ¿Qué tenemos en la vida que no hayamos recibido de Dios? ¿Tienes cabello? Mira a tu hermano que es calvo. Dale gracias a Dios por tu cabello. ¿Estás respirando oxígeno? Dale gracias a Dios. Hay mucha gente con una pipeta de oxígeno o entubado en una clínica. ¿Te lamentas por tus zapatos viejos? Tienes pies para calzar unos zapatos. Tu ropa, tu conocimiento. Que yo hice una carrera con esfuerzo. ¿Quién te dio el dinero para la carrera profesional, para tu universidad? Que la hice con mucho mérito. ¿Quién te dio la inteligencia? Todo nos lo ha dado Dios. En últimas, uno descubre en la vida, que todo, absolutamente todo, es regalo gratuito de Dios. Y que si bien hay que agradecer a los hombres, los papás, un buen amigo, un buen profesor que me enseñó, un buen hermano, sobre todo, la gratitud suprema a Dios. El gran tributo es ese. Cada mañana, al despertarte, la primera palabra que pronuncia en tus labios, aún medio dormido en tu cama, es esta: gracias. Mira todo lo que tienes a tu alrededor y piensa, hay tantas personas que no tienen nada, absolutamente nada de lo que yo tengo. Por eso, gracias, Señor. Una persona me decía: Padre, estoy cansada. Padre, le ofrezco ese cansancio. Dale gracias a Dios. Si te cansaste es porque tienes un trabajo. Tienes un trabajo. Agradécele a Dios la posibilidad de ese trabajo y el cansancio que tienes. Otros están supremamente descansados porque llevan tiempo buscando trabajo. Dale ese tributo a Dios, el agradecimiento, y piensa que tienes en tu vida que no hayas recibido en últimas de Dios. Y entonces, porque a veces presumimos tanto. Sexta palabra, bellísima. Un gran tributo a Dios es la esperanza. Hay la esperanza humana, me van a subir el sueldo. Hay la esperanza humana, me van a hacer un hijo. Hay la esperanza humana, voy a cambiar de empleo. Hay la esperanza humana, me voy a comprar un carro más nuevo, más modeludo. Hay la esperanza humana, vamos a poder hacer ese viaje en diciembre. A veces esas esperanzas se cumplen, se realizan. A veces se quedan como meras ilusiones. Pero hay una esperanza que no es ilusión y que va más allá de esas cortas esperanzas de los hombres que son tan limitadas en su perspectiva, esperanzas cortoplacistas, de corto plazo. La gran esperanza, el gran horizonte de la vida, lo que no alcanza ni siquiera a vislumbrar nuestros ojos oteando el horizonte en lo alto de una montaña o en la playa al borde del océano, lo que no alcanza a otear, a vislumbrar nuestros ojos, lo sabe Dios. La gran esperanza del hombre es Dios, que venciendo la muerte ha resucitado a su Hijo Jesucristo. La gran esperanza del hombre es Dios, que venciendo la muerte, que frustra, que mutila, que atropella, que corta con dolor cualquier sueño humano, Dios, venciendo la muerte, ha resucitado a su Hijo Jesús. No es una quimera, no es romanticismo, no es ilusión. Dale ese tributo a Dios, dale a Dios lo que es de Dios. La esperanza no es en que mejore la economía, esperanza cortoplacista, en que te suban el sueldo según el índice de inflación, esperanza cortoplacista. Tu gran esperanza es solamente esta: Dios, por encima del misterio, el mal y el dolor de la muerte, ha vencido esa realidad, ha resucitado a su Hijo y nos invita a caminar en pos de esa esperanza que no es ilusión, vivir y morir y resucitar para nunca más morir. Terminaremos esta reflexión diciendo que la síntesis de todas las esperanzas, o mejor, de todos los tributos a Dios, podrían estar en esta séptima y última palabra:
está como el primer mandamiento de la ley de Dios, que recordamos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ese es el primer mandamiento, el primer tributo a Dios. Más que amar cualquier realidad creada, cosas o cualquier criatura, personas, es amarle a Él en el primer lugar. Tributa a Dios, dale al César lo que es del César, dale a los hombres lo que mueve a los hombres, el denario, el dinero, el impuesto, pero dale a Dios esos tributos maravillosos: adoración, obediencia, temor o respeto de Dios, confianza absoluta en Él, agradecimiento, esperanza cierta en Él y el amor total y en primer lugar en tu corazón. Gracias, Jesús, por este Evangelio. Enséñame a tributarle a los hombres, pero enséñame sobre todo a dar a Dios lo que es solo potestativo de Dios. Amén. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que dé semilla al sembrador y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de vida.